Profe, tiene el micrófono apagado. Ay, Lina, muchísimas gracias. Siempre me pasa. Lo apago para que no, la tos no interrumpir con la tos. Bueno, ahora sí, los saludo a ustedes y a todos los estudiosos del aula. Bienvenidos a este último encuentro de cierre de nuestra asignatura Proyecto de Investigación. Ya nos encontramos ya llegando a la recta final, ya estamos cerrando estas actividades. Y bueno, el propósito de estas sesiones, pues tener un espacio con ustedes para resaltar las conclusiones más relevantes de la asignatura, así como que sea un espacio en el que ustedes puedan aclarar las inquietudes, un espacio de retroalimentación en doble vía, ¿no? Que ustedes también compartan sus apreciaciones frente al desarrollo del contenido de esta asignatura que pues es indispensable como requisito para ustedes en el cierre de su especialización. Entonces, para Lina y para Luisa, un cordial saludo, bienvenidas. Esperemos que otros compañeros puedan conectarse a lo largo de la sesión y las animo entonces a que en el momento en que ustedes lo deseen pueden activar el micrófono para participar, ¿vale? Ya estamos viendo en este momento la presentación. Como les decía, entonces, dentro de los objetivos que tenemos es socializar esas competencias que se alcanzaron a lo largo de la asignatura, consolidar un poco esas conclusiones relevantes que derivaron del trabajo que llevamos ya durante este semestre, la retroalimentación del contenido del aula y el reconocimiento docente como último tema. Em, Frente al contenido general del módulo uno, si bien el contenido en cuanto a los módulos que tenemos, si bien se ve un poco sintetizado, pues creo que ustedes pueden dar cuenta de lo complejo, digamos, o del volumen, de la dedicación que se requiere en cada uno de los temas que se trabajaron. En el primer módulo, nosotros trabajamos o retomamos desde lo que veníamos trabajando desde seminario de investigación, el diseño metodológico. ¿Cuál es esa estrategia de investigación que vamos a proponer? ¿Cuál es ese enfoque de la investigación ay, discúlpenme, que me está escribiendo una compañera de ustedes? Listo. ¿Cuál es ese enfoque como tal que hemos elegido para nuestro trabajo de investigación? Ya el diseño investigativo como tal, el alcance, la población, la muestra. Y frente a esto, entonces teníamos tres competencias específicas que se pretendían alcanzar. Primero, que ustedes identificaran los diferentes diseños de investigación, las características. Ay, me voy a excusar con ustedes un segundo porque hay una compañera que no ha podido entrar, me indica que tiene problemas con el enlace, entonces voy a copiar rápidamente, voy a copiarle rápidamente el enlace para que no tenga inconvenientes y pueda unirse a la sesión. Listo, discúlpenme la interrupción. Bueno, entonces que a partir de esos diferentes diseños de investigación y las características que se buscara pues esa generación o se diseñara esa metodología para ser aplicada a la propuesta de investigación de cada uno de ustedes con unos criterios de calidad. Como segunda competencia, que ustedes delimitaran el problema seleccionado, el enfoque, el alcance, los componentes metodológicos para la formulación del proyecto, de su proyecto y como tercera competencia que identificaran la población y la muestra de la investigación de conformidad con el problema planteado para dar una adecuada aplicación del diseño metodológico planteado en su proyecto de investigación. Ahora bien, eh, como parte del segundo módulo, nos enfocamos ya fue en el análisis de resultados de investigación. O sea, como ustedes bien recuerdan, primero nos concentramos en ajustar esa metodología que cumpliera, digamos, con que la metodología fuera tan clara que pudiera ser reproducible, es decir, que otro investigador, si quisiera desarrollar lo mismo, podría hacerlo obteniendo resultados semejantes o similares a los que se hayan obtenido en el trabajo que ustedes desarrollaron. Y ya, entonces, posteriormente, ya nos enfocábamos en lo que
que era los resultados, como los habíamos obtenido, y el análisis de esos resultados de investigación. Cómo eran esos procesos, cómo fueron esos procesos de recolección de datos, análisis de datos y el informe de resultados, que ya sería el análisis de los resultados. Ya una vez tenemos esos análisis, cómo qué pudimos discutir frente a eso, contraponer de ideas con otros autores, contrastar con lo que hemos investigado en ese marco de referencia, en ese marco teórico de nuestro proceso de investigación, y finalmente las conclusiones de nuestro trabajo. Frente a este contenido de los módulos 1 y 2, yo quisiera preguntarles a quienes están conectadas en este momento, a Luisa y a Lina, ¿ustedes qué podrían resaltar como conclusiones importantes de toda esta experiencia de un proceso de investigación? No sé quién quisiera participar. Pues que la investigación es un proceso organizado y sistemático y de mucha profundidad que expande y genera más conocimiento. Ajá, ok. Sí, muchas gracias, Luisa. Precisamente podríamos un proceso, podríamos decir, metódico, quizá, metódico, que permite generar un nuevo conocimiento, y ese conocimiento es fiable, podríamos decirlo así. Es confiable, o sea, digamos que frente al proceso en el que se genera, no se somete, digamos, a discusión o tiene confiabilidad la información que yo he presentado. Bueno, aprovecho a saludar a Marta. Marta, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por unirte a este encuentro. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por el saludo. Y bueno, aquí estoy. Un poquito tarde, pero aquí estoy. No, tranquila. Bueno, este encuentro es bastante corto, como para sintetizar como las conclusiones más importantes de toda esta experiencia que hemos tenido a lo largo de la asignatura, y también un espacio para escucharlos a ustedes y, digamos, tener una retroalimentación de doble vía. Digamos que otra de las conclusiones, no sé si de pronto, Lina, tú quisieras resaltar alguna conclusión frente a la experiencia de el contenido abordado en ambos módulos a lo largo de la asignatura. No sé, profe, no se me Bueno, ocurre hasta el momento. no te preocupes. Bueno, digamos que cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de los resultados, digamos, según los resultados de mi investigación, de una investigación, son confiables, podríamos decirlo así, como para no repetir la misma palabra, ¿sí? Son confiables o más bien son representativos conforme al proceso inicial, digamos, no, bueno, a cómo se ha formulado, o sea, o más bien parten de, son representativos a partir de la formulación, o definición del alcance de mi investigación, de la definición cuando nosotros definimos la población y la muestra que vamos a estudiar o analizar. Digamos que eso también es importante. De allí a que nosotros, cuando iniciamos un proceso de investigación, tenemos que tener muy claras esas herramientas o ese proceso, esa formulación o planificación de cómo voy a desarrollar esta investigación, pues de eso depende que los resultados realmente sean de calidad, ¿sí?
que se pueda asegurar que esto es un nuevo conocimiento que nosotros estamos generando, ¿sí? Y adicional a esto, creo que podríamos hablar de la importancia. Bueno, aprovecho a saludar a Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues veo que ya pudiste resolver el problema del enlace. Bienvenida. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Sí, muchas gracias, profe. Listo, bueno. Hay otro que yo quisiera mencionar, es, digamos, la importancia de los instrumentos y herramientas de recolección de información y análisis de información. ¿Ustedes qué podrían de pronto mencionar sobre esto, sobre los instrumentos y las herramientas de recolección de información y para su análisis? Profe, yo diría que son que los instrumentos que utilizamos debían tener unos criterios de, por volverlo a decir, de confiabilidad y que tuvieran información muy veraz para poder nosotros tomar de ahí conceptos y la información que necesitábamos para poder incluirla dentro del artículo o dentro de la, ¿cómo se llama el otro componente? ¿Consultoría? O consultoría. Era muy importante que la información fuera muy acertada. Exacto. Frente a esto, yo voy a asegurar unos criterios de calidad y es por esto que son fundamentales para cualquier investigador. Por su importancia, precisamente, porque según la calidad de cómo yo recolecte esta información y cómo la analice, eso va a brindar confiabilidad y veracidad al proceso investigativo y a los resultados que yo obtengo, y por lo tanto son fundamentales para cualquier investigador. Eso es importante mencionarlo, o sea porque yo esté trabajando en una consultoría o esté desarrollando una autoría o esté desarrollando un proyecto, un artículo de investigación como tal. Listo. Y finalmente, digamos que todo nos lleva a los resultados, ¿no? Digamos que otra cosa que quisiera resaltar es el diseño investigativo o el diseño de la investigación. Este diseño de la investigación es decisivo para las conclusiones que yo vaya a tener, y todo nos lleva a eso, a las conclusiones, a los resultados que yo obtenga. Frente a las características del problema al que yo quiera dar solución o al que yo quiera dar respuesta, pues el diseño investigativo tiene que ser muy claro para que, decisivo. Debe ser muy claro para yo asegurar que realmente voy o realmente es la ruta correcta para poder obtener o alcanzar esa información, ese conocimiento que no existe o la solución a la problemática que yo esté abordando, ¿sí? Entonces, es decisivo para las conclusiones del estudio. Y es decisivo porque yo tengo que ser consciente o debe ser coherente con el alcance, con el alcance que tenga definido el investigador. Discúlpenme, pero es que, bueno, trato de coordinar mientras escribo y hablo. Debe ser coherente con el alcance que tenga definido el investigador, porque yo puedo plantear un diseño investigativo que pueda ser novedoso, que digamos que los procesos realmente me va a asegurar la confiabilidad, la calidad de todos los datos que obtenga y que analice en mi proceso de investigación, pero si requiero de tecnología, requiero de recursos, de contratación de personas, no sé, si requiero, digamos, de cosas que no están a mi alcance, y eso es dimensionar mi proyecto en términos de tiempo, en términos de recursos económicos, en términos por ejemplo, aspectos técnicos, tecnológicos,
porque si yo digo, bueno, yo voy a hacer un análisis, voy a analizar la problemática o el riesgo de inundación, por ejemplo, en una zona, en una cuenca, y frente a eso requiero el manejo de un modelo, pero si yo no sé manejar el modelo y no tengo recursos para contratar a alguien que me haga esa modelación, pues no tiene, digamos, sentido el que yo, digamos, que establezca, digamos, ese alcance de la investigación. Bueno, hasta aquí entonces, digamos que yo creo que podríamos, aquí ya hemos como abordado la mayoría de temas del contenido o del proceso que hemos desarrollado, pero quisiera, digamos, ahora de parte de ustedes que hagamos, yo les he retroalimentado, yo creo que mucho a lo largo de estos 2 semestres, y yo quisiera, digamos, escucharlos a ustedes, escuchar, bueno, a quienes están en este momento en el encuentro, en términos de doble vía, si ustedes consideran que quizá la asignatura deba tener alguno de los temas se debiera fortalecer, alguno de los aspectos o un tema que quizá no se trabaje, que debería trabajarse como una estrategia como para, digamos, fortalecer el contenido de la asignatura. Me gustaría escucharlas a ustedes. Esto, digamos que podríamos llamarlo conclusiones y recomendaciones. ¿Quién quisiera hacer alguna observación? Es que como algo específico a fortalecer es complejo, por lo que cada investigación es muy específica, pero Ujú. sí creo que el acompañamiento es fundamental para lograr o sea, para lograr el proyecto. Ok, Y creo que en eso pues es muy bueno, o sea, no tengo nada que agregar porque tu acompañamiento ha sido fundamental en todo lo que hemos desarrollado y siempre estás pendiente y siempre nos retroalimentas o nos das herramientas para guiarnos y pues eso es lo que podría decir y resaltar y no, agradecer. bueno, Luisa, muchas gracias. Estaba preocupada porque pensaba de pronto era que no había sentido suficiente acompañamiento, pero bueno, me alegra mucho No, profe, y pues, ¿quién iba a hablar? Perdón. yo, yo. Dime, Carolina. Que yo también he sentido lo mismo, que ha sido como muy de la manita, en que vamos como pasito a pasito, buscando las cosas, buscando soluciones. Además, siempre he sentido el apoyo cuando, digamos, como que me he sentido estancada en alguna parte del proyecto, como no, mire, busque esto, mire este audio, mire este artículo. Entonces, no, yo al contrario, también quiero agradecer por ese acompañamiento tan de manita. Vale, Carolina, bueno, muchísimas gracias. Pues Eh, yo quisiera, ah, dime, Marta, adelante. Bueno, yo del acompañamiento tampoco tengo ninguna queja. Ha sido excelente. En mi caso, pues me ha ayudado en absolutamente todo. Pero yo sí quisiera como hacer una recomendación y es como si se pudiera separar, digamos que el tema de los que hacen una investigación y los que hacen una consultoría, porque realmente está encaminado en un 80% toda la información a una investigación, ¿sí? Y pues digamos que con la experiencia profesional que, que se tiene, vemos que una consultoría es una cosa totalmente diferente. Entonces, como que aunque la ingeniera, ella en nuestros encuentros personales, digamos que, o particulares, ella sí lo divide muy bien, sí lo diferencia, pero realmente este proceso debe ser dos procesos. El que vaya a hacer consultoría tendrá una información y el que vaya a hacer investigación debe centrarse en otra información. Es como lo que yo veo, aunque Eh, realmente, sí, ingeniera, no, adelante, tranquila, termina. aunque realmente cuando uno le toca con la ingeniera, pues obviamente la ingeniera tiene mucha claridad y y nos va guiando dependiendo del tema que estemos manejando. Pero sí es importante que se tenga en cuenta si se puede hacer una división para que se traten los temas de forma diferente, porque en muchas cosas no son iguales.
Bueno, pero espérame porque yo tengo un poquito de confusión y si quiero, digamos, dejar eso como muy aterrizado, muy claro, Ujú. porque el propósito de este espacio es eso, escuchar la perspectiva de ustedes frente a la experiencia que tuvieron, el por qué es esta recomendación para poder hacer unas mejoras, sea en el proceso, digamos, pedagógico, o sea, en el proceso desde el docente que está a cargo del aula o en cuanto a la estructura del aula, ¿sí? Entonces quiero, digamos, como tener claro eso contigo, Marta, frente a lo que me indicas. Tú Ok. lo que, a lo que haces referencia es digamos, a las dificultades frente a la información como está publicada en el aula o quizá en las especificaciones de las entregas o en los formatos que se trabajan, ¿sí? Digamos que quiero tener claridad en eso. Sí, es que el formato que se trabaja, digamos, es el mismo, ¿sí? Pero, Sí. pero digamos que profesionalmente no es lo mismo hacer una investigación, ¿sí? O sea, la metodología, em, el procedimiento y todo lo demás no es igual cuando yo estoy haciendo una investigación o cuando yo estoy haciendo una consultoría, ¿sí? Ah, ok, sí. Aunque algunos procesos, aunque algunos pasos, alguna metodología o la planeación, digamos, se parece o es similar, es, digamos que cuando voy a hacer una investigación, si es totalmente Ah, ok, sí te entiendo. O sea, el producto que tú vas a entregar a digamos la... que los... Perdóname, Marta, es que se escucha cortado o no sé si yo soy la única que te está escuchando cortado. No, sí Eh, tengo mala señal, tengo mala ok. señal. Bueno, vale. Ujú. Vale, bueno, yo digamos que quisiera hacer claridad frente a eso y sí, o sea, entiendo lo que tú dices en cuanto a que el producto que uno entrega en una consultoría es diferente al artículo de investigación, ¿sí? O sea, tú Sí. entregas un producto, das una solución, estás brindando un documento, un instrumento a la empresa con la que estás trabajando, pero ese producto como tal es lo que tú estás desarrollando bajo un proceso de investigación que puede tener las mismas características porque tú estás consultando y estás estableciendo cuál es el proceso para poder asegurar los criterios de calidad del trabajo que estás desarrollando, ¿sí? Ujú. Ahora bien, cuando tú entregas un producto a la empresa y digamos que existen unas características como tal de este documento, se definió precisamente por eso que el documento como tal a entregar eh, se unifica de forma que ustedes precisamente fortalezcan esas habilidades de escritura y de, digamos, de manejo de información en una redacción de tipo científica, ¿sí? Ujú. Yo, como les decía a quienes estaban trabajando consultoría, porque de este grupo realmente fue lo que más se trabajó, consultoría, yo les decía, tómenlo como cuando ustedes hacen un resumen ejecutivo del producto como tal que se va a entregar. ¿Sí? Puede que el resumen ejecutivo normalmente sean unas 2, 3 páginas y acá tenemos un artículo que es de máximo 20, 25 páginas, si mal no recuerdo, o no, creo que era entre 18 y 20, perdón, en este momento no lo recuerdo con precisión. Pero frente a eso, entonces, el propósito como tal es que ustedes logren sintetizar, no es hacer un mayor trabajo, pero es extraer del producto como tal que ustedes tienen, presentarlo de forma resumida como un informe ejecutivo, un informe que ustedes presentan a la universidad y que ustedes también tengan esa experiencia de elaboración o de escritura de artículos científicos. Básicamente ese es el propósito. Sin Ujú. embargo, pues tus apreciaciones y más que tú te mueves en los temas de consultoría, ¿sí? O sea, yo lo entiendo perfectamente, digamos, tu perspectiva. Entonces, digamos, lo comprendo y voy a tenerlo presente para llevarlo a comité secundario porque sí me parece importante, digamos, conocer esa opinión por parte de ustedes frente a los lineamientos como tal que se dan en el aula. ¿Listo? Carolina, cuéntame. Profe, que yo, pues, digamos, durante mucho tiempo también tuve la misma sensación de que estábamos haciendo, o sea, que estaba haciendo doble trabajo. Entonces tenía que desarrollar como esa investigación en forma de artículo con un montón de metodología, introducción, no sé qué, de resultados, pero también tenía que ir a hacer a la par la consultoría. Entonces yo Ajá. sentí que era doble trabajo.
O sea, Pero coincides con la experiencia de Marta. sí, pero ya digamos como ya finalizando. Y ya eso, pues como que, digamos, ese artículo apoya por qué se hizo esa consultoría, o sea, como que no fue porque, ay, a mí me parece chévere hacer ese plan, o porque a mí me parece chévere eso, sino que ya pues lo muestra mucho, como que le da soporte y le da mucho argumento de por qué se hizo esa consultoría en esa empresa. Ujú. Vale, perfecto, vale, Carolina, muchas gracias. Y frente a eso, digamos que también puedo resaltar para ustedes que digamos, cuando ustedes tienen la experiencia de haber construido un artículo a partir del trabajo, puede que el mismo tema, según la profundidad hasta donde ustedes hayan llegado en el alcance de su consultoría, es una oportunidad en la que ustedes pueden decidir incluso, bueno, podemos sacar publicación de esto, es un tema novedoso, se garantiza, digamos, como esa generación de nuevo conocimiento y sí sería de interés o de impacto para, digamos, para una comunidad científica, para una comunidad de investigadores. Entonces, ustedes podrían, digamos, considerar que a partir de eso pudiéramos generar un artículo, una publicación de un artículo, pero digamos que es como ya está construido y quien se anime, pues bueno, podemos hacerlo, ¿sí? Pero ese era como el propósito principal para que ustedes, digamos, no perdieran esa experiencia de generar una, digamos, una estructura para una publicación de este tipo, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna otra observación en relación a las recomendaciones, a lo que ustedes, digamos, a la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de este semestre. Profe, yo considero pues que como recomendación como tal no, pero sí me uno pues al sentir de las compañeras, sobre todo en el apoyo que usted nos brindó durante todo este tiempo, durante el seminario de investigación, porque fue un proceso de los 2 semestres, y no ir de la mano con alguien que apuntaba a resolver las inquietudes, porque para muchas, seguramente, para muchos de los compañeros será una experiencia que, a pesar de que es un posgrado, que ha sido una experiencia, digamos, muy particular, porque no siempre desarrollamos los proyectos de grado con la misma metodología digamos, en la profesionalización. Y, y ha sido muy, muy satisfactorio y muy, pues ha sido un conocimiento, aunque uno lo padece a veces porque no sabe uno ni por dónde coger, ni cómo hacer. Las observaciones uno dice, ay Dios mío, pero entonces, ¿cómo es? Pero por fortuna ahí estaba la observación donde prácticamente nos decía, es por aquí. Entonces ha sido un acompañamiento muy de la mano, muy bueno. Además que a pesar de que ha sido tan así, tan de la mano, el conocimiento que hemos adquirido ha sido muy bueno, porque ya tiene uno mucha claridad al respecto sobre los artículos de investigación, sobre las consultorías, sobre todo este proceso. Me parece muy importante, y también pues le agradezco todo este acompañamiento que nos ha hecho, porque la especialización para muchos, digamos la mayoría, son unos logros unas metas que nos fijamos, y poder, digamos, bueno, no nos hemos graduado, pero poder conseguirlo es de mucha satisfacción a nivel profesional, personal, porque no es solamente el título, sino el conocimiento que se adquiere y todos los conceptos que le quedan a uno, la capacidad instalada con la que quedamos para desempeñarnos dentro de nuestro quehacer profesional. Muchas gracias, profe. Vale, Lina, muchísimas gracias por tus aportes y no, bueno, les agradezco mucho a ustedes todos los comentarios positivos porque pues realmente eso es lo que nos motiva a nosotros a los docentes para nuestra labor, para poder seguir haciéndola con el corazón. Quiero resaltar que pues yo se los decía mucho a través de los correos, de los mensajes, ¿no? Está en ustedes el que me contacten para poder saber cuáles son sus dificultades, cuáles son sus barreras y si no hay esa comunicación, pues no siempre es fácil poder brindarles ese apoyo que quizá ustedes necesiten, pero que uno como docente pues no tiene forma de saber que realmente necesitan ese acompañamiento o ese apoyo. Entonces, bueno, de verdad que les agradezco mucho los comentarios que me han compartido en este espacio. Ya para terminar,
Apreciadas estudiosas, pues quisiera llegar ya a presentar el reconocimiento docente. No sé si ustedes ya realizaron el reconocimiento docente a través de la plataforma, a través de Canvas, o si aún lo tienen pendiente, pero es Pero importante. hasta ayer teníamos tiempo. Yo pues voté ayer porque hasta ayer teníamos, ¿Estaba hasta ayer únicamente? Ay, no decía me digas. hasta el 23. Ay, caramba, no me digas. No, yo no alcancé, digamos, a mencionarles a ustedes bueno, te agradezco pero sí, realmente, bueno, la idea era precisamente socializar la importancia, digamos, de este reconocimiento docente, porque no sé si ustedes tengan conocimiento del por qué o para qué se hace esto. Ustedes, pues, quizá lo han hecho a lo largo de los diferentes bloques de materias, no sé si siempre lo han hecho o quizá no siempre han hecho esta votación, pero quisiera mostrarles a ustedes que a través de este aplicativo ustedes lo que pueden hacer es una evaluación de sus docentes en cuanto a ese desempeño que nosotros como docentes tenemos en las aulas que tenemos a nuestro cargo. Entonces ustedes tienen en cada una de sus aulas tienen en la pestaña, aquí les estoy mostrando, no sé si se ve el cursor, en la pestaña aparece, digamos, dentro de las opciones aparece reconocimiento docente. En la etapa final de la asignatura, ya en el, digamos, como hacia el último mes, se habilita este espacio y a través de este, entonces, ustedes van a visualizar los docentes de las aulas que tienen activas, ¿sí? Entonces, acá tengo un ejemplo de cómo se visualiza en internet, perdón, en celular. Entonces, ustedes pueden ver cómo están ubicados, o sea, el reconocimiento docente básicamente es un ranking de sus profesores. ¿Y para qué es este ranking? Ustedes posicionan a sus docentes dando respuesta a, digamos, frente a cómo ellos, cómo sus docentes dieron respuesta al cumplimiento en lo estipulado en cada una de las aulas. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes consideren, posicionen en primer, segundo, tercer, cuarto lugar según el número de docentes que tuvieron digamos, en esas aulas activas, si en cuanto al cumplimiento de lo establecido en el diseño curricular de la asignatura, la puntualidad para el desarrollo de las actividades, la puntualidad para las calificaciones, la puntualidad para los encuentros sincrónicos, la comunicación con ustedes, la claridad en los temas que se hayan abordado y no solo en lo que se haya discutido en clase, sino también las explicaciones de esas actividades evaluables que estuvieran contempladas, las retroalimentaciones que ustedes recibieron, si fueron claras, si fueron suficientes, si ustedes consideran que fueron justas, si ustedes fueron escuchados, las calificaciones que se recibieron frente a las diferentes actividades y la atención por parte de nosotros, si corresponde a lo que ustedes esperan, como ese acompañamiento que nosotros debemos brindarles, ¿sí? Frente a las inquietudes que tuvieran a lo largo de la asignatura, fuera de las actividades o fuera también de algún contenido temático específico que estuvieran revisando, las solicitudes que ustedes hayan hecho, por ejemplo, con las consultas a través de los canales de comunicación, correo electrónico, los chats, las llamadas telefónicas. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos unos tiempos estipulados para responder, entonces, que si esa respuesta haya sido oportuna, si haya sido pertinente, si haya sido clara. Y para nosotros, los docentes, lo que quiero resaltar acá es que para nosotros es de gran valor esa participación que ustedes hacen en esas votaciones, no solo porque se reconoce ese mérito de quienes realmente ustedes consideran que los docentes pues cumplen con todos esos criterios ideales que ustedes ya tienen prefigurados digamos, frente al rol del docente, sino que nosotros también podemos tomarlo como una oportunidad de mejora, ¿sí? Una oportunidad de mejora para que precisamente nosotros brindemos a ustedes el acompañamiento que ustedes esperan tener a lo largo de las diferentes asignaturas. Y a nivel institucional, ¿qué se hace con esto? Frente a ese reconocimiento docente, al final de año, la Universidad Manuela Beltrán hace un reconocimiento a todos aquellos profesores que recibieron esas mejores puntuaciones. Ese reconocimiento se hace tipo ceremonia, bueno, en este momento de forma virtual, pero
se hace esa celebración, digamos, ese reconocimiento público de quienes tuvieron las mejores votaciones, las mejores puntuaciones, y estos docentes tienen la oportunidad de recibir incentivos educativos de forma que ellos puedan tener más oportunidades de continuar sus estudios, pero continuar sus estudios complementando su formación en torno a sus procesos pedagógicos, tecnologías de educación, etcétera. O sea, estudios que nos permitan a nosotros ser mejores desde la pedagogía que estamos aplicando. Entonces, para que ustedes comprendan la importancia de este reconocimiento docente, que no es solo un posicionamiento frente digamos, no, este profesor me calificó demasiado duro, o no, sino siendo realmente justos en cómo, que en las características que reúne un docente, si realmente cumple con lo que ustedes tienen como expectativa de sus docentes. Ya entonces, frente a esto, pues bueno, desafortunadamente que no alcanzamos a socializarlo a tiempo, pero solo me resta a ustedes pues darles las gracias a ustedes por ser tan participativas, tan activas en el aula, y bueno, a quienes no se pudieron conectar pues para este encuentro, pero quiero agradecerles a ustedes su compromiso, la dedicación a lo largo de esta asignatura con sus proyectos de investigación. Como ustedes bien saben, pues tenemos hasta este domingo a medianoche para la entrega final. Estoy ya atendiendo todas las solicitudes de acompañamiento de asesorías que están pendientes ya para esta recta final. Les deseo pues muchísimos éxitos y solo me resta a ustedes desearles muchos éxitos para esta nueva etapa profesional que ustedes ya inician, no solo con su formación de base, sino también como especialistas en evaluación ambiental de proyectos. Entonces, de verdad, para mí ha sido un gusto haberlos conocido y les mando un abrazo gigante y espero que de corazón lo que yo haya podido contribuirles, que haya sido algo muy bueno para ustedes y enriquecedor para su vida. Ay, profe, tan linda, muchas gracias. Gracias, Sí, Ingeniera. un gran aporte. No, bueno, y pues bueno, ustedes tienen mis datos de contacto. Bienvenidos todos sus saludos, sus consultas, sus mensajes posteriores a ya cuando ustedes estén en su proceso de grado. Quisiera recordarles, porfa, no olviden los requisitos que hay en la última entrega que tenemos esta semana, ¿no? Que no solo es el ajuste, digamos, el documento como tal ya terminado frente a los requisitos que ya hemos revisado a lo largo ya de las diferentes retroalimentaciones, sino también los formatos que hacen parte del proceso de paz y salvo, ¿sí? Los formatos que están ahí. Ya Carolina me había reportado que no todos los enlaces estaban, que se podían descargar esos archivos. Yo ya verifiqué y ya hice las respectivas correcciones. Entonces, si ustedes descargan los formatos que aparecen ahí, pueden ya, digamos, acceder a los archivos sin ningún inconveniente. Ya digamos que eso Carolina me ayudó a validarlo. Entonces, no olviden también la socialización que tienen que hacer a partir del video. Y bueno, pues estaré atenta a lo que ustedes, a las inquietudes que ustedes tengan. Les comparto que yo en esta semana me encuentro en turno de 2 de la tarde a 10 de la noche, así que quizá en las horas de la noche sea más fácil para quienes no puedan conectarse a lo largo del día, o si tienen algunas inquietudes, con gusto pueden escribirme hasta las 10 de la noche y con gusto entonces estaré dando una respuesta oportuna a todas las dudas que tengan, ¿vale? Gracias, ingeniera. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. profe. Bueno, una feliz noche para ustedes, feliz descanso. Un Gracias. abrazo. Gracias, profe, lo Lo mismo. mismo, profe. Chao. Vale, que estén muy bien. Ti, tiri, ti, ti, tiri, ti, ti. Ay, sí, profe, que todo el mundo-